Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a ver el último tema de nuestro programa académico, lo cual me da como mucho gusto, ¿no? Poder haber compartido con ustedes esta experiencia de llegar a ustedes a través de estos medios. Es sin duda una circunstancia pues sin precedente por todo lo que ha rodeado esta, esta nueva modalidad de compartir las clases. Y bueno, este tema es bien importante, es el primero de otros temas que vamos a ver en farmaterapéutica cuando ustedes estén en tercer año, y pues este es este vínculo de las cosas que hemos analizado desde el punto de vista de farmacología básica y se vincula con esta parte de farmacología clínica, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema que se llama Introducción a la prescripción de los medicamentos. Entonces, un concepto que ustedes conocen es el de posología. La posología es la rama de la terapéutica que se ocupa de la dosificación de los medicamentos, tanto de la cantidad del medicamento como del intervalo de tiempo antes de las administraciones sucesivas. Es decir, cuánto le vamos a dar al paciente y cómo se lo vamos a dar. Como ustedes saben, para llegar a esta cifra, ¿no? A este método de administración, pues debieron haber pasado todas estas fases, ¿no? De investigación que ya analizamos, las etapas preclínicas, las fases uno, la fase 2, la fase 3, la fase 4 de seguimiento, que nos han dado datos suficientes para decir que 500 miligramos de amoxicilina cada 8 horas en un paciente que tiene una infección vinculada a patógenos bacterianos de vías aéreas superiores, es suficiente para erradicar esta posible infección durante 7 o 14 días, ¿no? O sea, esa información que se va recabando a través de las fases experimentales, pues es capaz de traducirse en una prescripción por parte de nosotros como médicos. Ya vimos todos los factores cinéticos que alteran esta toma de decisiones, ¿no? Desde alteraciones en los procesos de absorción de algunos fármacos, condiciones que favorecen su absorción, condiciones que limitan su absorción, condiciones que limitan que el fármaco llegue a su sitio de acción, otros lugares a donde se puede ir el fármaco, a reservorios tisulares, a lugares a donde no queremos que se vaya, los procesos que tienen que ver con su biotransformación, que ya sabemos que hay procesos que van hacia la activación, ¿no? De metabolitos activos, o hay veces que es un proceso de biotransformación hacia la eliminación, y evidentemente este proceso de eliminación, que muchas veces o la mayoría de las veces tiene que ver con la función renal, pues evidentemente va a estar vinculada a las concentraciones que están en el compartimento central, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún tipo de insuficiencia renal o insuficiencia hepática o alteraciones en el proceso de distribución del fármaco, pues tendríamos que hacer en algunas ocasiones ajustes en la dosis para llegar a buen puerto de lo que estamos buscando, ¿no? También ya vimos estos procesos cinéticos que se necesitan para alcanzar las concentraciones en el estado estable, que están vinculadas a el tiempo que tardan estos fármacos en ser eliminados del organismo, y entonces de esta forma, a través de cálculos matemáticos, podemos llegar a una concentración que se encuentre dentro de la ventana terapéutica, ¿no? También ya vimos las concentraciones que son necesarias para obtener alguna respuesta farmacológica deseada, y también que hay veces que hay algunas personas que a las concentraciones
que normalmente utilizamos para observar algunas respuestas terapéuticas, observamos respuestas indeseables o inclusive letales, ¿no? Y son estas circunstancias, el conocimiento de estos fármacos que tienen un índice terapéutico estrecho, o los que no se eliminan de forma lineal, o los que tienen alguna peculiaridad con respecto a su biotransformación o su eliminación, son a los que tenemos que prestar particular atención a la hora de prescripción. Tenemos que discernir entre el medicamento correcto para el paciente correcto, en la dosis correcta, por la vía de administración correcta, durante el tiempo adecuado. Y de esta forma, pues, podemos limitar la posibilidad de que exista algún error de prescripción al no escoger el medicamento correcto, considerar las condiciones del paciente con respecto al fármaco, que no utilizamos la dosis correcta, que no utilizamos la vía de administración correcta, o que lo utilizamos por un tiempo que no es el correcto, ¿no? Entonces, todo lo que hemos analizado a lo largo del curso, pues cobra relevancia para este momento. Aquí les dejo una liga de un documento bien interesante que se llama La Guía de la Buena Prescripción, que fue distribuido por la Organización Mundial de la Salud. Y pues, como ustedes ven, son una serie de consejos útiles, una serie de guías que nos permiten llegar a este momento de la buena prescripción, ¿no? Es un proceso en el que interviene el razonamiento de escoger el medicamento adecuado, seleccionar entre diferentes opciones terapéuticas, ver qué especificaciones o qué cuidados especiales tienen que tener algunos pacientes en específico, y el asunto de la actualización continua en el medio farmacológico. Como ustedes han visto en medicina, lo que hoy es verdad, a lo mejor en 10 días, 5 años o 40 años deja de serlo, o existe una mejor opción. En el caso de, hablando de fármacos, existe una mejor opción terapéutica que resulte en una mejor eficacia y en un perfil de seguridad más adecuado. Este documento de las guías de buena prescripción hace una analogía del método científico con respecto a cómo se debe prescribir un medicamento, ¿no? Hablando del método científico, pues se analiza el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Se formula una hipótesis, se describe un método para probar esta hipótesis, y finalmente se analizan los resultados. Hablando de la prescripción, pues evidentemente primero tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Si nosotros erramos en el diagnóstico del paciente, pues evidentemente no vamos a coger el fármaco ideal para poder limitar el problema que está teniendo el paciente, ¿no? Tenemos que delimitar cuál es el objetivo terapéutico, para qué le vamos a dar un fármaco a un paciente, y escoger entre todas las opciones terapéuticas cuál es mejor, vinculado a su eficacia, cuál es el más eficaz, cuál es el más seguro, cuál es el más costo benéfico y conveniente para ese paciente, ¿no? Cuando hablamos acerca de antidiabéticos, por ejemplo, vimos las diferentes eficacias de los antidiabéticos orales, y vimos que hay algunos que son baratos y son efectivos para la reducción del porcentaje de hemoglobina glucosilada, ¿no? En específico la metformina. Es eficaz, es segura, costo bajo, y hay una gran cantidad de pacientes que se pueden beneficiar de su uso. Además de escoger qué fármaco es el que tenemos que utilizar, le tenemos que dar información suficiente a los pacientes, y además les tenemos que dar instrucciones precisas, ¿no? Les llamo a recordar el escenario donde hay fármacos donde se biotransforman a través de los citocromos. ¿Y qué pasa si el paciente se administra estos fármacos con un jugo de toronja, ¿no? Un potente inhibidor de los citocromos? Y entonces, este tipo de instrucciones, estas
información precisa que se les tiene que hacer llegar a los pacientes, es en este momento, en el proceso de prescripción, en el que se los tenemos que hacer llegar. Una vez que escogimos el fármaco adecuado para este paciente, pues tenemos que evaluar los resultados, ¿no? ¿Cómo le fue? Logramos nuestro objetivo, mejoró la sintomatología por la que acudió con nosotros. De ser así, pues bueno, suspendemos el tratamiento y le ayudamos al paciente. De otra forma, ¿qué tal que nos habla y nos dice, doctor, fíjese que me duele algo, ¿no? Vinculado a la terapia con nosotros, me duelen los músculos, ¿no? Esto que vimos con las estatinas, por ejemplo. O, ¿sabe qué, doctor? Fíjese que me mareo mucho, o fíjese que lo que sea. Y entonces tenemos que evaluar este perfil de reacciones adversas de los medicamentos que nosotros le prescribimos al paciente y ver qué fue lo que pasó, ¿no? Y entonces algunas veces necesitamos un cambio en la estrategia terapéutica. Y esto pues se logra a través de un vínculo estrecho con nuestros pacientes. Si nosotros no estamos cerca de ellos, pues no nos damos cuenta de qué es lo que pasa. Afortunadamente, las recetas cada vez más están vinculadas a un proceso electrónico, ¿no? Se imprimen a través de una computadora y cada vez vemos menos este tipo de recetas donde eh, un médico explica claramente qué es lo que tiene que hacer un paciente, ¿no? Entonces, evidentemente, no solamente responder las dudas en el tiempo real con los pacientes hasta que quede totalmente claro qué es lo que queremos que haga con los medicamentos y qué es lo que queremos que haga con respecto a notificarnos qué es lo que pasa con la terapéutica, sino también que existan instrucciones claras una vez que se va a su casa. Algo común que ustedes van a tener que hacer es ajustar las dosis dependiendo del escenario clínico en donde estén. Afortunadamente tenemos muchas opciones para encontrar información actual, información fiable con respecto a las dosis necesarias para la administración de fármacos en algunos escenarios particulares. Por ejemplo, ustedes usan, espero, Micromedex, ¿no? Y entonces aquí ustedes pueden poner algún fármaco que ustedes quieran como precisar cuál es la dosis correcta, ¿no? Entonces pueden poner, yo puse paracetamol, ¿no? Que es un fármaco, como ustedes saben, un antiinflamatorio no esteroideo que puede ser útil para tratar la fiebre, ¿no? Y entonces les pongo un escenario donde un niño de 11.3 kilogramos acude con ustedes porque tiene fiebre. Y entonces ustedes pueden entrar a esta página, Micromedex, y ver específicamente cuál es la dosis para fiebre, para paracetamol, en un escenario en el que su paciente pesa menos de 60 kilogramos. En este caso, aquí dice que la dosis usual va de 10 a 15 miligramos por kilogramo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer esta multiplicación, ¿no? 11 kilogramos por 10 miligramos, y entonces sale que ustedes le tienen que dar 113 miligramos eh, cada dosis, ¿no? Cada 4 o 6 horas. Pero también aquí dice que el máximo que podemos alcanzar con paracetamol es de 75 miligramos por kilogramo al día, ¿no? Entonces el máximo de miligramos, si ustedes multiplican 11.3 por 75, entonces les da que el máximo que pueden alcanzar en un niño que pesa esto es 847.5 miligramos, ¿no? Entonces, eh, esto los obliga a administrar 113 miligramos cada 6 horas. El siguiente reto es cómo dosificarlo, ¿no? Porque eh, ustedes van a tener que, una vez más, analizar cuáles son las posibles formas farmacéuticas en las que está disponible
el paracetamol. Y entonces ustedes pueden entrar a los portales de las farmacias o aquí mismo en Macromedex y ver cuáles son las presentaciones de este paracetamol para que se lo puedan dar a un niño que pesa 11.3 kilogramos. Y entonces aquí ven que hay una solución de 160 miligramos en 5 mililitros, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuánto le van a dar? Y entonces si 160 miligramos se encuentran en 5 mililitros, lo que tienen que hacer es una regla de 3 para ver en cuántos mililitros se encontrarán 113 miligramos para que se lo administren a este niño que tiene fiebre. ¿Qué pasa si tenemos que hacer un cálculo de unas dosis menores? Supongamos que el niño que tiene fiebre pesa 3 kilos, 3 kilogramos. Y entonces hacen el mismo ejercicio, 3 kilogramos por 10 miligramos, y entonces sale que le tienen que dar 30 miligramos. Y entonces ustedes ven que hay algunas formulaciones que tienen 500 miligramos en 15 mililitros y hacen el mismo ejercicio, ¿no? Si 500 miligramos están en 15 mililitros, ¿cuántos mililitros se necesitan para que tenga yo 30 miligramos? Y resulta que pues tienen que administrar 0.9 mililitros. Para niños de este tamaño, pues ustedes saben que se pueden administrar gotas y lo que tienen que tomar en cuenta son que una gota corresponde a 0.05 mililitros. Y entonces aquí la ecuación que tienen que hacer es ver cuántas gotas deberán corresponder a estos 0.9 mililitros que corresponden a 30 miligramos y entonces vuelven a hacer una regla de 3. Ustedes pueden identificar perfectamente en un hospital a los pediatras porque siempre traen una calculadora que les permite hacer estos cálculos para la dosificación exacta para los niños. Ustedes saben perfecto que una sobredosificación de paracetamol en los niños, pues puede ocasionar toxicidad por NAPQI, ¿no? Eso ya lo vimos en tóxicos. Entonces, este tipo de ajustes, este tipo de análisis, se hace también para los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Que sabemos que van a estar eliminando menos fármaco, también para los insuficientes hepáticos o para sujetos que tienen alguna otra condición que necesite el ajuste de las dosis, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, escriban. Que les vaya muy bien.